Buenas tardes. Esta es la recopilación de un ejercicio en el cual se va a aplicar todos los conceptos vistos en las anteriores presentaciones en relación con la evaluación de la calidad del agua. Aquí como ejemplo entonces se tiene un caso de estudio que ha sido empleado para algunos exámenes de la materia de potabilización del agua y pues bueno, se retoman este tipo de ejercicios para hacer dicha evaluación. Se conocen entonces que los datos presentes en esta tabla son datos obtenidos a escala de laboratorio. Se sabe que la fuente hídrica se encuentra a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar y acá en la parte inferior se encuentran entonces algunos datos de laboratorio en relación con la concentración de sólidos que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos entonces de la evaluación de esos parámetros físico-químicos, tenemos que entonces pensar en que hay un conjunto de estándares con los cuales vamos a comparar esos datos. Realmente, pues estos estándares están señalados en la normatividad nacional o también pueden ser estándares internacionales y estudios previamente realizados. Aquí tenemos entonces un conjunto de criterios de comparación con los cuales sus valores nos pueden dar algún indicio sobre la calidad del agua. Para algunos es necesario entonces estimar las concentraciones mediante una serie de cálculos para poder utilizar esos estándares y digamos que cuando ya se tenga todas las concentraciones, todos los datos necesarios y se conozca entonces el conjunto de normas comparativas con las cuales nosotros podemos realizar la evaluación, allí entonces se necesita de un análisis que sea coherente y consistente entre los parámetros físico-químicos. Entonces, cuando hablamos del análisis de los parámetros físico-químicos, debemos tener en cuenta una cosa, y es que muchos de ellos se interrelacionan con varios más. Entonces, tenemos acá un ejemplo, y es que el parámetro físico-químico de los compuestos nitrogenados y los compuestos con fósforo se relacionan entonces con el color. A su vez, estos parámetros también se relacionan con la conductividad porque algunos de ellos son iones. Esta conductividad también se relaciona con los sólidos disueltos y a su vez estos sólidos disueltos también se relacionan con la dureza y con la alcalinidad y también pueden determinar el pH. Entonces, hay muchos parámetros físico-químicos que se relacionan entre sí y digamos que uno no puede hacer una evaluación de la calidad del agua sin tener en cuenta estas relaciones de los parámetros. Entonces, vamos a empezar a analizar qué sucede con el parámetro de pH, alcalinidad, acidez. Entonces, algo para resaltar en esta anterior tabla que se mostraba acá es que estos son los parámetros íntimamente ligados. Cada cuadrito relaciona los parámetros que están íntimamente ligados. Pero digamos, cada una de estas líneas que salen de cada uno de esos cuadros o de cada una de esas tablas tiene una relación interdependiente que se muestra entonces por cada una de esas flechas. Entonces los parámetros directamente relacionados acá en este caso, vamos a empezar por ellos y es la evaluación del pH, la alcalinidad y acidez. Cuando se realiza esta evaluación, entonces vamos a obtener muy seguramente la determinación de un estado trófico, si el agua tiene una característica ácida y básica, si es una fuente hídrica que pueda conocerse como amortiguadora. Y más adelante, cuando se evalúan otros parámetros como la conductividad, la concentración de sólidos disueltos, entre otros, pues se logrará establecer si realmente la característica trófica establecida en esta diapositiva era real o si de pronto puede haber alguna inconsistencia. Entonces, cuando hablamos del pH, lo primero que hacemos es buscar, por ejemplo, en la normatividad nacional. En el RAS título B, el más reciente, entonces encontramos una tabla donde se permite identificar por tipo de fuente cuál sería el intervalo de pH que normalmente tienen las fuentes hídricas. Entonces tenemos algunas clasificaciones. Tenemos la fuente aceptable,
Tenemos la fuente regular, la fuente deficiente y la fuente muy deficiente. Cuando hablamos de estas últimas, estamos hablando de fuentes que ya se hayan contaminadas por contribuciones antropogénicas, en mayor o menor escala. Pero cuando ya hablamos de una fuente regular, podemos decir que muy seguramente la contribución puede ser tanto antropogénica como natural, y en la medida que nos acerquemos más hacia el límite inferior, podemos decir que es una característica más de tipo natural, pero al límite superior, bueno, acá no aplica para el pH realmente, aplica para otros parámetros, pero para terminar de complementar la idea, cuando los valores van al límite superior, entonces se dice que hay una contribución más de tipo antropogénico. ¿Por qué para el pH no aplica? Porque realmente la variación del pH tiene un ligero desplazamiento, por decirlo así. Entonces acá tenemos la escala de pH. Y tiene un ligero desplazamiento es en ambas direcciones. Entonces, lo que se necesita es que el valor de pH sea cercano a la neutralidad. Y si se va muy hacia la izquierda, entonces podemos decir que el pH es ácido, y si se va muy hacia la derecha, el pH es muy básico. Entonces, realmente lo que se busca es que sean valores cercanos a la neutralidad y no pues tomar el límite superior e inferior. Pero hay parámetros como el color, como la DBO, como la turbidez, en los cuales sí se requiere que estos valores sean lo más cercano en lo posible al límite inferior. Bueno, esto sobre el pH. Muy bien. Algo también para destacar acá es que observen que valores de pH cercanos a 7 pueden estar distinguiendo agua aceptable, porque observen que el valor de 7 se encuentra dentro de este intervalo. También puede ser una fuente regular, porque observen que el valor de 7 también cae en ese intervalo, o puede ser una fuente deficiente. Y mire que también cae dentro de este intervalo. Entonces, no necesariamente cuando ustedes encuentran una fuente hídrica que tenga un valor de pH de 7 o cercano a 7, estamos hablando de una fuente de buena calidad. Y eso lo vamos a comparar más adelante. Entonces, ok. ¿De dónde fue tomada esta información? Entonces, del RAS título B, como se había mencionado previamente. Con respecto a la acidez, voy a borrar estos rayones que están acá. Con respecto a la acidez, recuerden que entonces en la presentación de acidez y alcalinidad se mencionaban estos valores, donde se dice que entonces aguas superficiales por lo general tienen valores por debajo de 30 miligramos sobre litro, y aguas subterráneas por lo general tienen valores de 50 miligramos sobre litro. O sea, pueden llegar a tener estas concentraciones en términos de la acidez. La unidad de la acidez, entonces, carbonato de calcio, miligramo de carbonato de calcio sobre litro, para tenerlo allí en cuenta. Observemos que esta fuente hídrica aún no sabemos si es una fuente hídrica superficial o subterránea. Si nosotros evaluamos su valor de acidez y lo comparamos entonces con esta tabla que se encuentra acá, podemos inferir que entonces la acidez de esa fuente hídrica está dado por condiciones naturales. Acá no, posiblemente la contribución antropogénica sea muy baja, y en ambos casos, sea la fuente hídrica subterránea o la fuente hídrica superficial, diríamos que cumpliría con la característica natural. Sobre la evaluación entonces de la alcalinidad. Entonces tenemos acá el parámetro de comparación, y esta tabla entonces la proporciona Roldán. Esta tabla la proporciona Roldán, que con base a sus observaciones de las diferentes fuentes hídricas, él hace una clasificación con base a la alcalinidad y si las fuentes hídricas son pobremente amortiguadoras, moderadamente amortiguadoras o muy amortiguadoras. ¿Qué quiere decir la característica amortiguadora? Entonces, como se observó en las diapositivas de alcalinidad y acidez, una fuente amortiguadora quiere decir que es aquella que resiste
y mantiene el valor de pH independiente si ingresa una sustancia ácida o una sustancia básica. Eso quiere decir, le atribuye la característica de amortiguación a una fuente hídrica. Cuando son fuentes pobremente amortiguadoras, quiere decir que este valor de pH puede variar considerablemente, llegando a afectar de forma muy importante el recurso hídrico que se esté evaluando. Esta característica pobremente amortiguadora entonces está asociada a aguas muy limpias. ¿Y por qué entonces, digamos, tiene como esa desventaja las aguas muy limpias? Como vamos a ver, y de pronto pues revisando las diapositivas de acidez y alcalinidad, teníamos que estos compuestos denominados como bicarbonato y carbonato tienen la función de mantener ese pH en valores cercanos a los neutros. Entonces, ellos son como los principales promotores de la alcalinidad cuando hablamos de las bases débiles. En la medida que se incrementa esta concentración de alguno de los dos componentes, en la medida que se incremente, entonces quiere decir que muy seguramente hay alta presencia de materia orgánica, que al estar en contacto con el oxígeno se va a oxidar y va a generar esos productos. Recuerden algo, y es que la materia orgánica o también inorgánica lo puede llegar a ser. Esta materia se consume la concentración de oxígeno que hay presente en el agua y de esa forma muy seguramente acaba con la disponibilidad de oxígeno y genera aguas de tipo anaerobio, conllevando a la muerte de las especies biológicas dentro del agua. Entonces, para retornar sobre esta tabla, podemos inferir lo siguiente: aguas muy amortiguadoras es porque posiblemente hay un alto contenido de materia orgánica que ya se ha oxidado con el oxígeno, mientras que aguas pobremente amortiguadoras pues son características de fuentes hídricas con bajo contenido de materia orgánica e inorgánica y es característico de las fuentes limpias, mientras que aguas muy amortiguadoras es característico de fuentes contaminadas. Acá colocamos las ciénagas y las lagunas, pero recordemos que estas ciénagas y lagunas pueden estar en contacto con fuentes hídricas que vienen desde la región de alta montaña y que ya han sido contaminadas por poblaciones aguas arriba. Cuando hablamos entonces de fuentes y su capacidad de amortiguación, también esa capacidad de amortiguación está relacionada con los estados tróficos. Entonces, algo para mencionar sobre esta parte es que aquellos estados tróficos cuya capacidad de amortiguación es más alta, se conocen entonces como los estados tróficos de eutrofía e hipereutrofía. Estos estados nos están mencionando la gran cantidad de nutrientes que permite el crecimiento masivo de componentes vegetales tales como fitoplancton. Entonces ellos tienen un efecto bastante adverso, como ya se ha visto en las presentaciones pasadas. Contrario es el caso de fuentes pobremente amortiguadoras. Estas fuentes pobremente amortiguadoras por lo general son de tipo hipoligotrófico o son de tipo oligotrófico. Entonces, fuentes poco amortiguadoras son fuentes que son muy limpias y tienen esta clasificación a nivel de estado trófico. ¿Qué pasa con la productividad cuando tenemos fuentes muy bajas en nutrientes o fuentes oligotróficas e hipoeligotróficas? ¿Qué pasa con la productividad? La productividad es muy baja. Entonces, si ustedes recuerdan las diapositivas de acidez y alcalinidad, decíamos que, por ejemplo, acá puede haber la presencia de una especie, pero su cantidad es muy bajita. La presencia de otra especie, pero tiene otra cantidad muy bajita. Acá podemos tener otra especie, pero también la cantidad allí es muy bajita. Eso es lo que quiere decir productividad. Y acá tenemos otra especie, pero su cantidad es muy bajita. Bueno, eso en términos de la productividad. La productividad es una variable inversa a la biodiversidad. ¿Qué quiere decir la biodiversidad? Entonces, la biodiversidad está relacionada con los diferentes tipos de especies que se encuentran entonces en la fuente hídrica. Entonces, acá podemos decir que tenemos una gran biodiversidad porque hay diferentes tipos de especies, pero su productividad, la productividad de cada una de ellas es muy baja.
Caso contrario es cuando tenemos básicamente una gran cantidad, pero pero en el tipo de especies es muy mínimo. Entonces acá podemos tener una gran cantidad de una especie y acá podemos tener una gran cantidad de otra especie. Y casualmente estas son las especies que más resisten la contaminación en el agua. Esas son las especies que más resisten la contaminación del agua, por lo tanto ellos pudieron crecer en bastante cantidad, pero digamos que las demás especies murieron por no poderse adaptar. Entonces allí se pierde la biodiversidad de una fuente hídrica con aguas que se encuentran en su estado eutrófico e hipereutrófico. Frente al parámetro de alcalinidad, algo para destacar acá es que el valor se encuentra, entonces acá se alcanza a ver, entre 10 y 60 miligramos, también estos son de carbonato de calcio sobre litro, y la fuente allí se considera entre pobre a moderadamente amortiguadora. Por su valor de 45 miligramos de carbonato de calcio sobre litro se considera más, más que todo moderadamente amortiguadora. Cuando hablamos del caso de moderada, de amortiguación moderada, estamos hablando de los casos mesotróficos. O sea, no es muy bajita la concentración de iones, tampoco es muy alta, estamos hablando de un caso de mesotrofía. Y acá sobre esta gráfica, entonces voy a borrar los tachones que están ahí. Cuando hablamos de esta gráfica, entonces recordemos que a pH es del valor de 8,4, que es un pH entonces podríamos decir que relativamente básico. Recordemos que ahí podemos encontrar una alta alcalinidad y una menor acidez. Entre esta región de 4,4, perdón, de 4 a 8,5 podemos tener tanto acidez como alcalinidad. Entonces, a este pH de 8,4, pues muy seguramente ya todo lo encontramos es más que todo en forma de alcalinidad que de acidez. Y lo podemos corroborar acá. Entonces, observemos que esta es una acidez baja y esta, pues digamos que es un valor de alcalinidad no tan bajo, pero pues es mayor en comparación con la acidez. En la parte superior entonces encontramos como el resumen de este análisis. Se puede decir que sobre las características previamente observadas son principalmente a causa de tipo natural. O sea, de momento todavía no hay una evidencia que sugiera que hay una contaminación antropogénica. Y pues la sugerencia es precisamente revisar los otros parámetros físico-químicos. Con el estado trófico del agua es el calcio. Gabriel Roldán acá crea una serie de intervalos por los cuales el estado trófico puede ser estimado. Recordemos que si bien acá nos menciona el estado trófico, el hecho de considerar los diferentes tipos de productividades de las fuentes hídricas en Colombia sí puede señalar cuando hay una muy baja productividad o cuando hay una alta productividad. Y esto está relacionado, como se vio en las tablas anteriores, con un estado trófico establecido. De esta forma, una baja productividad señalaría una fuente hídrica de tipo oligotrófica, mientras que una alta productividad estaría indicando una fuente de agua de tipo eutrófico. Si se observa la concentración de calcio, veremos que acá ese valor está por debajo de los 10 miligramos sobre litro, como se mencionaría entonces acá y se compararía con la tabla. De esta forma, con base al parámetro de calcio, se puede señalar que la fuente hídrica estaría clasificada como oligotrófica, pero en comparación con la alcalinidad, la fuente hídrica, con base a este último parámetro, sería mesotrófico. Hasta este momento, entonces, no hay una consistencia entre estos valores y es necesario observar otro conjunto de ellos para determinar cuál es el estado eutrófico real de esta fuente hídrica. Asociado al calcio y en conjunto con estos iones que se presentan acá, se puede estimar también la dureza del agua.
La dureza a nivel del agua se puede establecer como la concentración de estos iones presentes allí, calcio, magnesio, hierro y manganeso, y también en conjunto con los iones de bicarbonato y carbonato, precisamente son los que brindan la alcalinidad. Estos iones entonces reaccionan con los detergentes y forman una serie de sólidos que se precipitan en un lugar determinado, al fondo de un envase, de un recipiente, de una estructura. Por eso hay una definición muy extraña de la dureza y es que precisamente es como la dificultad de formar espuma, porque cuando se forma espuma es la característica de un tensoactivo para poder realizar la labor de limpieza. Al reaccionar el detergente o el jabón con estos iones que se mencionan acá, con estos iones que están señalados, se forman esos sólidos y la acción de limpieza no se puede llevar a cabo. Acá tenemos entonces un procedimiento con el cual se puede desarrollar, se puede estimar entonces la dureza del agua. Acá observamos que hay un término determinado como la dureza fija y está dado precisamente por estos iones, porque de hecho la dureza tiene dos orígenes. La primera, entonces esta que está acá abajo se menciona como dureza total. Hay una dureza temporal, que es precisamente la dada por la alcalinidad, y hay una dureza fija, dada por los cationes de la parte superior. Recordemos que las unidades de esta dureza es en miligramo sobre litro de carbonato de calcio. Ya con respecto a la alcalinidad, que es la dureza temporal, ya se encuentra en estas unidades. El problema es la dureza fija, que cada uno de esos iones está en unas unidades diferentes o por lo menos está basado en un elemento diferente. De esta forma acá tenemos que el calcio, su concentración es 8,8 miligramos de calcio sobre litro. Para magnesio tendremos que la concentración es 1,3 miligramos de magnesio sobre litro y lo mismo para los otros iones. La metodología que se presenta acá permitirá obtener el valor de la dureza fija en miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Esto quiere decir que se hará una conversión de estos miligramos de cada ion a miligramos sobre litro de carbonato de calcio. En las diapositivas, cuando se habló del término de dureza, se dejó una serie de links para consultar, donde se presentan procedimientos más simples. Acá voy a seguir con el cual se trabaja también comúnmente. Posiblemente este no es el método más sencillo, pero pues digamos que fijo seguir este procedimiento conllevará a los resultados deseados. Entonces, ¿en qué consiste? Las concentraciones están en miligramo sobre litro. Acá dejé el ejemplo del calcio, que es el primero, y que digamos es uno de los principales cuando se estima la dureza. Entonces, ¿qué se menciona acá? Se solicita convertir las concentraciones de miligramo del metal, acá pues cada vez que se utilice un metal diferente de los que están acá se hará el procedimiento con el metal designado, y esas concentraciones se deben pasar a los miliequivalentes gramos, entonces recordemos que esos miliequivalentes gramos sobre litro es lo que nosotros llamaríamos como concentración milinormal. De esta forma pasamos de una concentración de miligramos sobre litro a una concentración milinormal del ion que se desee trabajar. ¿Cómo se definen estos miliequivalentes gramos? Esos miliequivalentes gramos entonces se definían miliequivalentes gramos era igual al peso molecular del compuesto o del ion. Acá si es miliequivalente, pues entonces esto deberá estar en miligramos
sobre el número C. ¿Y el número C a qué es igual? El número C es igual a los iones OH, el número de iones OH, si la molécula tiene iones hidroxilo, al número de iones hidrógeno, si la molécula tiene iones hidrógeno, o a la carga del catión o del anión, que será el estado de oxidación que encontraremos acá en la parte superior de las tablas periódicas. Entonces, esa es la forma en que se convertirá de la concentración de miligramos sobre litro a equivalentes gramos sobre litro. Vamos a ver más adelante el ejemplo. El segundo paso es convertir esos equivalentes gramos de calcio, que va a ser el ejemplo en el cual nos vamos a basar, y que lo cambiaremos posteriormente entonces por el respectivo ion. Esto se convertirá a equivalentes gramos de carbonato de calcio por una relación atómica que se encuentra en la molécula. Entonces, algo para destacar acá, por ejemplo, es que en el caso de calcio tenemos al ion y aparte tenemos el compuesto de carbonato de calcio. Y acá observamos que en esta molécula hay un solo átomo de calcio. Por lo tanto, entonces la relación entre el átomo de calcio y el que está presente en la molécula es una relación 1 a 1. Si este carbonato, por el contrario, por ejemplo, tuviera otro átomo, qué sé yo, por ejemplo, otro 3, suponiendo, acá la relación entonces sería 3-1. Habrían 3 átomos de calcio en una molécula de carbonato de calcio, por ejemplo. Sin embargo, volviendo al caso anterior, volviendo a la molécula original, pues la relación entonces entre calcio y carbonato de calcio es 1. Después de establecer esa relación entre el ion y la molécula de carbonato de calcio, lo siguiente es convertir estos equivalentes gramos de carbonato de calcio a la unidad de miligramos de carbonato de calcio, y el cuarto paso es repetir el procedimiento para el magnesio lo tenemos acá arriba, y los demás elementos que generen dureza en el agua. Entonces, acá no solo el magnesio, como lo presentamos ahí, sino también los demás elementos. Otros que generan dureza en el agua, el hierro y el manganeso. Entonces, vamos a observar cómo se realiza este cálculo. Ok. Entonces, vamos para el primer paso y se va a realizar como se menciona entonces en el procedimiento, primero con calcio. Acá tenemos entonces la relación del equivalente gramo, que es igual al peso molecular. Cuando hablamos de equivalente, entonces hablamos del equivalente gramo, entonces hablamos de la unidad de gramos, pero en el caso anterior estamos hablando de equivalentes. Entonces acá la unidad no será gramos, sino la unidad acá será la del peso molecular en miligramos sobre milimol. Entonces la unidad del peso molecular será en miligramos sobre milimol. Listo. El número C lo mencionamos entonces en la diapositiva anterior, está definido por el número de hidrógenos o el número de iones hidroxilo o el número de cargas. Tomamos el valor de la concentración de calcio, 8,8 miligramos sobre litro, la colocamos acá, y
Para entonces hacer la conversión de miligramos de calcio a miliequivalentes gramos de calcio, entonces estimamos el peso atómico del calcio por la tabla periódica y lo dividimos en el número de cargas. Observen que el calcio no tiene hidrógenos, no tiene OHs, pero sí tiene cargas y según la tabla periódica el estado de oxidación del calcio es de +2. Por lo tanto, este término, el peso atómico, se divide entre 2. Y en la parte superior eso equivale a un miliequivalente gramo. Ese es el primer paso. Sobre el segundo paso, se establece entonces la relación del ion calcio con el carbonato de calcio. Acá vemos entonces cada una de las cargas asociadas tanto al átomo como a la molécula. Y vemos lo siguiente. Entonces, lo que se mencionaba en la anterior diapositiva, solo hay un átomo de calcio en esa molécula de carbonato de calcio. Por lo tanto, acá la relación es 1 a 1 como se menciona, acá en la parte inferior. Ya sobre el cálculo, entonces, esto correspondía a la primera parte y acá con la relación ya estamos hablando de del segundo paso. El tercer paso. Entonces, sobre el tercer paso, ya luego de obtener la equivalencia al miliequivalente de carbonato de calcio, esta unidad lo pasamos es a los miligramos de carbonato de calcio. Entonces, ¿cuánto vale un equivalente de un miliequivalente de carbonato de calcio? ¿A cuánto equivale? Entonces, el peso molecular calculado con la tabla periódica son los 100 miligramos de carbonato de calcio. Y acá no tenemos ni hidrógenos ni hidroxilo, pero acuérdense que es la carga o del cation o del anión. Por eso es que en esta parte superior se establecieron las cargas y vemos que la carga allí es de +2. De esta forma, ese peso molecular se divide sobre 2 y el cálculo al final de toda esta equivalencia permite obtener un valor de 21,95 miligramos de carbonato de calcio sobre litro. Ya aquí, con este procedimiento, entonces se estimó la dureza brindada únicamente por el calcio. Frente a lo anterior, entonces, acá se puede mencionar que hay una fórmula general. Entonces, la fórmula general se encuentra acá, donde tenemos que la concentración, que tiene un valor numérico, en miligramos del componente sobre litro, se multiplica entonces por un miliequivalente gramo de ese componente, se divide el peso molecular sobre el número C, que es lo que se obtiene acá, se establece la equivalencia entre el carbonato del calcio y el ion que se va a considerar, y luego se transforma entonces esos miliequivalentes gramos de carbonato de calcio para llevarlos nuevamente a la unidad de miligramos sobre litro. Cuando hablamos entonces para los demás componentes sobre la relación con el carbonato de calcio, podemos observar lo siguiente. Originalmente el carbonato de calcio, que se encuentra constituido por el calcio, cuyo estado de oxidación es +2, ese ion se puede liberar y puede darle paso a otro ion que tenga la misma carga. Entonces acá el calcio tiene +2 y por ejemplo el magnesio tiene +2. Como se puede intercambiar, entonces acá se rompe un enlace del calcio con el carbonato y el magnesio pasaría a unirse con ese carbonato. De esta forma podría llegar y obtenerse carbonato de magnesio. Acá es oxígeno. ¿Cuál sería la relación entonces entre
la cantidad de magnesio que hay en la molécula. Entonces nuevamente la relación, sabemos que acá hay un magnesio en ese carbonato de magnesio, por lo tanto la relación sería 1 a 1. Si en lugar de ser reemplazado por el magnesio, se empleara el hierro con su estado de oxidación de +2, y esto solo aplica para el estado de oxidación de +2, se rompe acá la molécula de el calcio con el carbonato y este ion pasaría a unirse con el carbonato, formando de esta forma carbonato de hierro. ¿Cuál es la cantidad de hierro en el carbonato del hierro? Entonces observemos que tiene un átomo, por lo tanto la relación también será acá 1 a 1. Y lo mismo sucedería por el manganeso, que el manganeso entonces también puede tener un estado de +2. Entonces, para todos los casos, la relación de ese elemento en su estado iónico divalente tiene una relación 1 a 1 con el carbonato de calcio. Con base al anterior, entonces se estimó esta tabla. Observen que acá la tabla presenta lo siguiente. Tenemos cada uno de los iones que genera dureza en el agua. Tenemos acá las concentraciones de cada uno de ellos que son originales de la tabla proveniente del laboratorio. Y para cada uno de estos elementos calculamos entonces la equivalencia en milequivalentes gramo. Recordemos que acá estamos presentando para cada uno de estos elementos el peso atómico. Si observan en la tabla periódica el peso atómico de cada elemento que está mencionado ahí, calcio, magnesio, hierro, manganeso, tienen su valor, que son estos que están acá. La carga de cada uno de ellos, y como se presentó en el caso anterior, la carga de cada uno de ellos es +2. Por lo tanto, cada uno de estos pesos atómicos se dividirá en 2 para obtener el milequivalente gramo de ion. Ya también mencionamos que la relación de cada uno de los átomos con el carbonato de calcio es 1 a 1. Y el milequivalente de carbonato de calcio es igual al peso molecular del carbonato, que es 100 miligramos de carbonato, sobre 2 por la carga de el catión. Ok, entonces si estos valores los aplicamos en esta fórmula, por ejemplo, acá 1 estaría en esta posición 1 que voy a colocar acá. Este sería el valor de la columna 2 y el valor de la columna 2 lo colocaríamos acá. Miren que acá pues lo antecede el 2, entonces ojo con eso, no se vayan a confundir, no lo vayan a dividir doble vez. 3, lo que hay acá en la columna 3 es todo esto que está acá. Todo esto correspondería a la columna 3, ese valor. 4 corresponde al peso molecular, observenlo acá, ya está colocado, ese sería el punto 4, y esto conllevaría a obtener la dureza por cada uno de los átomos de magnesio, hierro y manganeso. Entonces se propone que cada uno realice estos cálculos y verifique que el resultado sea este. Luego de obtener todos estos resultados, están en unidades de miligramo de carbonato de calcio sobre litro. Todos esos resultados que están presentes en esta columna. Cuando ya todos los resultados tienen la misma unidad, entonces ahora sí se procede a sumar. Y la suma de estos resultados permite obtener lo que se denominaría la dureza fija. La dureza entonces por esos iones metálicos. La dureza temporal es el valor dado por la alcalinidad, entonces acá se colocó la alcalinidad, y ahora la dureza total
es la sumatoria de la dureza temporal y la dureza fija. Ok. Ya conociendo entonces el valor de la dureza fija, podemos observar lo siguiente. El valor obtenido fue 82,2 miligramos sobre litro y al comparar con la tabla que acaba de formarse, veremos que la dureza del agua se encuentra en el intervalo de moderadamente dura. Este intervalo de moderadamente dura señala que muy seguramente o algunos de los cationes como el calcio o como el magnesio o inclusive también los iones relacionados con la alcalinidad que son los de bicarbonato y carbonato, pues tienen una concentración considerable para hacer que la fuente hídrica sea moderadamente dura. Ahora hablando sobre el análisis de los parámetros de sólidos, conductividad y turbiedad. Entonces recordemos que sobre la tabla original no teníamos estos datos que se muestran acá. El único con el que se contaba era con el parámetro de sólidos sedimentables. Estos tienen una unidad de mililitros sobre litro. El procedimiento para estimar esos sólidos sedimentables se realiza entonces mediante un instrumento que se llama cono Inhofe, que es el que se presenta acá en esta figura. Entonces los conos invertidos lo que hacen es permitir que un volumen de 1 litro del agua permita que los sólidos se decanten y se precipiten acá al fondo. Generen acá entonces, permitan entonces observar que en el fondo se van a acumular. La cantidad acumulada de esos sólidos sedimentables, como este es un elemento volumétrico, la cantidad de esos sólidos va a reflejar un valor en mililitros sobre todo el litro de agua que fue utilizado para este procedimiento. Entonces acá se ve laboratorista adicionando entonces una muestra de agua hasta un valor que tendrá un aforo determinado y que por lo general es 1 litro. Es la forma en que se calcula esos sólidos sedimentables. Para esos sólidos sedimentables hay que tener en cuenta esas consideraciones por una razón. Resulta que cuando se hablaba sobre los sólidos que se podían presentar en las fuentes hídricas, decíamos que había una concentración de sólidos totales, cuya unidad es miligramo de esos sólidos sobre litro, y que esto era igual a los sólidos suspendidos totales, conocidos como SST, en miligramos sobre litro también, más los sólidos disueltos, cuya unidad también es miligramos sobre litro, y los sólidos flotantes no se consideran salvo que nos lo mencione el conjunto de datos que tenemos. Entonces acá lo que nos resta es tener los sólidos sedimentables. Pero estos tienen una unidad diferente, que son los mililitros sobre litro. No se puede proceder a hacer ningún cálculo con esta fórmula si previamente esta concentración de mililitros sobre litro no se convierte a miligramos sobre litro y pues se mostrará entonces cómo se realiza. Sobre los demás sólidos, se tiene el conocimiento de los sólidos suspendidos totales. Estos tampoco se conocen, pero también en el ejercicio se brinda los datos obtenidos a escala de laboratorio de los sólidos totales. Entonces, ¿cómo se llegan a obtener estos datos? Acá en la parte de la derecha se reflejan entonces los pasos a seguir para obtener esos datos de los que se mencionan en esta tabla. Acá tenemos entonces el caso para, originalmente, hablamos de los sólidos sedimentables. También hablamos vamos a hablar de los sólidos disueltos, de los sólidos suspendidos, los datos que se obtienen y acá los sólidos totales. Entonces primero vamos con los sólidos totales.
sobre una caja Petri o sobre, por ejemplo, una cápsula de porcelana como la que se muestra acá, se adiciona un volumen determinado de esa muestra. Ese volumen tiene que cuantificarse, tiene que saber cuál volumen es el adicionado. En este caso se indica que el volumen utilizado de esa muestra son 20 mililitros. Previamente, esta cápsula de porcelana se debió pesar limpia. Previamente, esta cápsula de porcelana se debió pesar limpia. ¿Por qué razón? Porque lo que se necesita es saber cuánto líquido hay acá al interior de esa cápsula de porcelana. Recuerda que el líquido no lo podemos colocar solito en la balanza, sino que tiene que estar contenido en un recipiente. Si está contenido en un recipiente, al pesarlo, también se va a pesar el recipiente con el fluido. Entonces es necesario descontar el peso del recipiente para saber cuánto líquido había en la muestra de esa caja de Petri o esa cápsula de porcelana. Por eso es que acá se brindan los siguientes datos. Peso de la caja de Petri, bueno, estamos viendo en las imágenes que lo que utilizan más bien son cápsulas de porcelana, pero también se puede hacer en cajas de Petri. Entonces, en este caso, para el ejercicio se utilizó caja de Petri. Peso de la caja Petri limpia, o sea, esto es antes de realizar el experimento. Esto es solo el peso del instrumento. Y da un valor de 55,2331 gramos de esa caja de Petri. Cuando se coloca el fluido, que ya se saben que son los 20 mililitros, ese fluido entonces se coloca en un horno a una temperatura de 103 grados Celsius a 105 grados Celsius, y cuando ya se seca por completo la solución líquida que se encontraba allí, cuando ya se seca por completo, se deja enfriar esa cápsula de porcelana y se coloca a pesar entonces nuevamente en la balanza. Recordemos que lo que nos va a reflejar allí no solo el peso de la muestra, sino también el peso de la cápsula de porcelana. Por eso es que previamente tenemos que haber pesado la cápsula para luego descontársela al peso que obtengamos por este procedimiento. Observen acá que esta columna que dice parámetro sobre la segunda fila nos dice lo siguiente: peso de caja de Petri más la muestra. Entonces esa muestra es después de haberse secado. Para el caso de los sólidos totales, que es el primer caso que estamos diciendo, tenemos que el valor final son 55,2350 gramos. ¿Listo? Muy bien. Entonces estos datos hay que tenerlos en cuenta porque luego estos valores van a ser reemplazados en la fórmula que se encuentra en la parte inferior. Siguiente paso, entonces, ¿cómo se realiza la estimación de los sólidos suspendidos totales y los sólidos disueltos a nivel experimental? Entonces, acá tenemos un sistema de filtración de membrana. Acá en la parte de la mitad se coloca una membrana que tiene un tamaño de poro muy pequeñito que logra separar los sólidos suspendidos de los sólidos disueltos. Entonces, cuando se coloca la muestra de agua al interior de esta cubeta, se realiza succión por una bomba de succión y el líquido que logre pasar es recolectado en este Erlenmeyer. Ese líquido que logra pasar tiene los sólidos disueltos, mientras que los sólidos suspendidos quedan almacenados en ese filtro, el cual previamente se les mencionó. Aquí está el filtro y estarían reteniendo los sólidos suspendidos de la muestra. Cuando se desmonta el sistema, entonces se saca la membrana y esa membrana entonces también se coloca a secar en el horno. Observemos que aquí hay una imagen de la membrana secándose dentro del horno y cuando esté completamente seca se deja enfriar y se lleva entonces nuevamente a la balanza. Entonces ahí se registra el peso del filtro. Acá, por ejemplo, sobre la observación de esta tabla, se coloca entonces el peso de la caja de Petri más la muestra y acá pues se incluye el filtro. ¿Cómo así que la caja de Petri? Bueno, es que no es muy recomendable dejar esta membrana simplemente en contacto con las parrillas del horno.
porque de pronto las parrillas pueden encontrarse sucias, de pronto tengan residuos de otros experimentos y muy seguramente entonces esta parrilla lo que va a hacer es contaminar la muestra. Entonces se deja, cuando se seca se deja, perdón, previa al secado, se coloca esa membrana en la caja de Petri o también en la cápsula de porcelana que esté limpia, previamente limpia, y pues digamos que allí se deja secar. Entonces cuando se lleva a la balanza, digamos que allí se tiene que registrar el peso entonces tanto de la caja de Petri como el peso entonces del filtro y de la muestra de sólidos. Entonces, ¿cuál fue la caja de Petri para poner la membrana? Pues la caja de Petri fue previamente pesada y se obtiene este valor. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Ya con eso, entonces, podemos hacer el cálculo nuevamente por esta fórmula de los sólidos suspendidos. Y para la estimación de los sólidos disueltos, entonces se toma el líquido que queda acá al interior, se identifica cuál es el volumen de ese líquido, se pasa entonces a una caja de Petri también o una cápsula de porcelana, vuelve y se seca y también se hace el mismo procedimiento que para los sólidos totales y los sólidos suspendidos. Entonces acá se coloca la caja de Petri, se pesa y se obtiene un valor en peso seco. Entonces eso para los sólidos, perdón, eso es de los sólidos disueltos. Eso es para los sólidos disueltos. Acá en el ejercicio a nosotros no nos mencionaron en ningún momento cuáles son los valores de los sólidos disueltos con respecto a qué caja utilizaron, cuánto volumen fue el filtrado, cuánto volumen fue el que quedó después de filtrar más bien. No nos lo mencionan. Pero por la relación anterior de sólidos totales es igual a sólidos suspendidos más sedimentables más disueltos, allí se puede despejar. Todo este procedimiento que se ha trabajado, se ha mostrado antes en esta diapositiva, tiene su origen en un método internacional que son los métodos normalizados de evaluación del agua. Ok. Vamos entonces acá con la estimación, con base a estos datos vamos a la estimación de la concentración de esos sólidos. Entonces empezamos por la concentración, la estimación de la concentración de los sólidos suspendidos. Nuevamente para ello se utiliza la fórmula que se encuentra aquí arriba. Algo para destacar sobre esta fórmula es lo siguiente. La concentración debe dar en unidades de miligramos sobre litro. Si observamos acá la fórmula, cada uno de estos términos debe estar en unidades de miligramos. Pero si vamos a observar ¿cuál es el peso? La caja de Petri nos da en unidad de gramos. Entonces, previamente se debe hacer una labor de conversión de esos pesos en gramos a miligramos y es la conversión que se encuentra acá en la parte superior. Cuando ese dato sea convertido entonces de gramos a miligramos, ya se puede utilizar la fórmula que está acá en la parte de abajo. Observen que acá se registra el peso de la caja de Petri con el residuo. Si se está hablando de los sólidos suspendidos, recuerden que ahí se incluye también el peso de la membrana y se le resta el peso entonces de la caja de Petri limpia. Y bueno, la membrana también previamente debió ser pasada porque la membrana también tiene un peso determinado. Entonces acá para tener sobre el volumen de líquido, aquí también cuando se habla de los sólidos suspendidos también se debe incluir el peso de la membrana. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, en el caso de los sólidos suspendidos, acá se olvida mencionar que acá también incluye el peso de la membrana. O filtro, también se le conoce como filtro. Eso es algo que no se mencionó previamente en el ejercicio, pero que sí se debía tener en cuenta. Muy bien. Reemplazados los valores en miligramos, luego estos valores se multiplican por 1000, perdón. ¿Y por qué por 1000? Porque en la parte inferior se utiliza el volumen es en mililitros. Sin embargo, para llegar de esos mililitros a litros, debe multiplicarse toda la fórmula por 1000 y al final en la parte inferior nos quedan las unidades de litros. Entonces, al hacer esta resta, que pertenece precisamente a estos datos de esta columna que está acá,
se obtiene un valor de 20 miligramos de sólidos suspendidos sobre litro. Entonces acá falta aclarar que esto es de sólidos suspendidos totales sobre litro. Para realizar los cálculos relacionados con la concentración de sólidos totales, lo que se utiliza entonces es esta tabla que se encuentra acá. Esta columna que se tiene acá, donde primero se coloca el peso, recuerden que es en miligramos, de la caja de Petri con la muestra y se le resta entonces el peso de la caja de Petri limpia. Entonces acá está el peso de la caja de Petri con la muestra y acá está el peso de la caja de Petri limpia. Esa resta multiplicado por 1000 y dividido también sobre el volumen de la muestra, entonces permite obtener un valor de sólidos totales de 95 miligramos sobre litro. Para estimar entonces la concentración de sólidos sedimentables, acá se tiene que seguir un procedimiento diferente que es una conversión. Primero, para ello se debe conocer la densidad relativa de los sólidos o se debe conocer la densidad de los sólidos. Si no nos dan ese valor, con la densidad relativa sí lo podemos saber. Entonces ya ustedes que vieron fluidos recordarán que la densidad relativa se define como la densidad de los sólidos sobre la densidad del agua a una temperatura determinada. El ejercicio les brinda a ustedes la densidad del agua a esa temperatura. Y también les brindan a ustedes la densidad relativa. Por lo tanto, este término, al pasar a multiplicar, permite calcular la densidad de los sólidos. Observen que acá el valor que está viendo se pasó a multiplicar por el 1,1 y se obtuvo una densidad de sólidos sedimentables de 1096 kilogramos. 1096,7 kilogramos de sólidos sobre metro cúbico. Algo también para destacar acá es que se necesita que esa densidad de los sólidos llegue a estar en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Entonces el paso a seguir será pasar esos kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro, pero se puede hacer de esta forma. Entonces acá tenemos la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, de los sólidos sedimentables. Recuerden que entonces 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 1 gramos a 1000 gramos. Y, bueno, acá directamente no se pasó solo a gramos sobre centímetro cúbico, sino que directamente también se pasó a miligramos. ¿Por qué? Porque recuerden que las demás unidades de los sólidos se encuentran en miligramos, entonces de una vez se realizó el procedimiento, por lo tanto acá la unidad se pide que se calcule no en gramos sobre centímetro cúbico, sino en miligramos. Por eso se continuó con la conversión. Aquí entonces 1 gramo equivale a 1000 miligramos y entonces ya nos queda al final en la unidad de miligramos. Las otras unidades se cancelan. Gramos con gramos y kilogramos con kilogramos. Muy bien. Estos metros cúbicos se tienen que pasar a litros. Entonces se sabe que 1000 litros tienen 1 metro cúbico. ¿Cierto? Entonces para poder cancelar un metro cúbico, este está dividiendo, el que tenemos acá está multiplicando, ahí se pueden cancelar y abajo nos queda la unidad de 1000 litros. Esos 1000 litros, se sabe que 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos, o lo que sería igual mililitros. Entonces, ya después de realizar esa conversión, se obtiene que la densidad de los sólidos es igual a 1096,7 miligramos sobre centímetro cúbico. El siguiente paso para terminar de calcular la concentración de los sólidos sedimentables, entonces, es el que tenemos acá. Ya en la parte superior ya se calcularon esas concentraciones de los otros sólidos. Acá se sabe que esta densidad de los sólidos es 1096,7 miligramos sobre centímetro cúbico. Y ahora para el cálculo de la concentración, entonces tomamos la concentración original de los sólidos sedimentables en mililitros sobre litro. Y estos mililitros se multiplican
por la densidad de los sólidos para llegar a obtener la unidad no en litros o mililitros, sino en la unidad másica. Acá hay otra relación, era lo que les mencionaba, 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, entonces acá se hace la relación para no generar confusión. Y 1 centímetro cúbico equivale en su densidad a 1096,7 miligramos. Entonces, todo este valor era la densidad de los sólidos calculados por la anterior ecuación. Cuando se aplica esta conversión, entonces se llega a obtener que la solución tiene una concentración de 1,605 miligramos de sólidos sedimentables sobre el litro de solución. Y ya bajo esa unidad, entonces ya se pueden estimar la concentración que hace falta. Entonces observen acá. Tenemos el despeje de los sólidos disueltos a partir de esta fórmula. Sabemos los sólidos totales por el cálculo, entonces miren que lo tienen acá, los 95 miligramos. Sabemos los sólidos suspendidos que también se calcularon, son estos 90 miligramos que están acá. Sabemos los sólidos sedimentables, que son los aquí previamente calculados. Sobre estos no se dice nada, por lo tanto se asumirán que eso es cero y por lo tanto así lo que hay que despejar son los sólidos disueltos. Entonces acá ya tenemos el reemplazo de los valores. Todos estos valores entonces pasan al otro lado a restar. Y al final, cuando se restan, entonces la concentración de los sólidos disueltos es igual a 73,395 miligramos de sólidos disueltos sobre litro. Frente a lo anterior, se puede mostrar una tabla resumen de la concentración de sólidos previamente calculados. Y en la parte inferior de esta tabla también entonces contamos con los valores de conductividad y de turbiedad de la tabla original de la fuente hídrica. Sobre estos valores se puede observar lo siguiente y se puede mencionar que no existe una tabla comparativa en la normatividad que relacione los sólidos totales con los obtenidos en las diferentes fuentes hídricas. Esto al menos, por ejemplo, en la resolución 2115 del año 2007, esto no aparece para fuentes que han sido tratadas y que ya se consideran entonces su agua como potable. En el decreto 0631, allí se menciona para algunas actividades humanas, se menciona como la concentración de algunas actividades, pero son para muy pocas y en otras ocasiones solo menciona que se debe estimar y se debe reportar su valor, pero no se menciona cuál es como el máximo permitido. Sobre los sólidos sedimentables tampoco hay un estándar, pero en el libro de Sawyer sí se menciona que concentraciones superiores a 10 miligramos sobre litro puede afectar los siguientes sistemas de separación de sólidos. Entonces, una concentración de sólidos sedimentables por lo general se remueve mediante un equipo que se llama sedimentador. Pero hay equipos de refinamiento que mejoran esa separación y que vienen después del sedimentador, como son los filtros o como son, por ejemplo, sistemas de decantación, otros sistemas de decantación diferentes. Si previamente no se ha removido esos sólidos mediante este tipo de sedimentación, para alcanzar una concentración menor a 10 miligramos por litro, muy seguramente los equipos posteriores van a reducir su eficiencia en la medida que esa concentración de sólidos sedimentables sea mayor. Sobre los sólidos suspendidos se puede mencionar lo siguiente. Entonces, aquí sí hay una tabla que está asociada con la institución llamada Conaguas. No tenemos de momento una tabla nacional que nos permita hacer esa comparación, pero sí tenemos como esa referencia. Ya se ha mencionado por qué es preferible contar con un estándar nacional a uno internacional. Sin embargo, pues al no ver más, debemos por lo menos darnos una idea sobre cuál sería la posible calidad del agua. Y vemos que bajo la concentración anterior, como se presenta para los sólidos suspendidos allí, la concentración se encuentra como clasificada para un agua de buena calidad.
donde hay un bajo contenido de esos sólidos suspendidos y por lo general es de origen natural. En el caso de la turbiedad, en este caso de los sólidos disueltos, también hay una tabla, pero esta no está asociado con la normatividad, sino está asociado con el autor Gabriel Roldán, que al hacer la evaluación de diferentes fuentes hídricas también estima su calidad y él realiza esta observación. Hay una tabla en la cual asocia los sólidos disueltos con la conductividad y también con la salinidad. Entonces, conocidos los sólidos disueltos y conocido la conductividad, también se puede establecer el estado trófico del agua, que sería esta característica de esta última columna. Los valores obtenidos, entonces, si nos devolvemos un poco para los sólidos disueltos y para la conductividad, observémoslos allí, sólidos disueltos 73,4 y conductividad 80. Al verlos en esta tabla y eliminando los rayones previamente hechos, se puede observar que para sólidos disueltos, que es un valor de 73,4, se encuentra en esta franja, en este intervalo, y la conductividad 80 también se encuentra en este intervalo. Entonces, junto con la alcalinidad se puede mencionar que el cuerpo de agua es mesotrófico y que en el caso del calcio, que tiene una menor concentración, que no permite como una clasificación más alta, se podría mencionar que posiblemente se debe a que el suelo en el que está en contacto muy seguramente es carente de este ion. Ok. Otro parámetro que es necesario también tener en cuenta acá es la turbiedad. La turbiedad entonces se asocia con los sólidos suspendidos. Para evaluar esa turbiedad, observemos que también volvemos a contar con la tabla de el RAS título B y observemos que esta última fila está asociada con el parámetro de turbiedad en unidades nefelométricas totales. La calidad según la turbiedad nos menciona lo siguiente, que valores por debajo de 2 UNT son para aguas aceptables, mientras que valores que se encuentran entre 2 y 40 son para aguas que ya tienen una calidad regular. Un valor más cercano a 2 señala que son por condiciones naturales esa mayor turbiedad, mientras que valores más cercanos a 40 muy seguramente sugieren una contribución antropogénica. Entonces, en este caso de esta fuente hídrica, como su valor de turbiedad es tan bajo, revisémoslo acá de la tabla original, 3,5, podemos decir que entonces esta fuente hídrica se encuentra categorizada como de una calidad regular, propio también de una fuente entonces de tipo mesotrófico y que muy seguramente esa turbiedad es debido a causas de tipo más natural que antropogénico. Sobre el análisis de los sólidos disueltos, sólidos suspendidos y sólidos sedimentables, pues ya a partir de ahí ya podemos pasar a este análisis de oxígeno disuelto de BO y de QO. Entonces acá se reúnen en la parte superior, se reúnen como los parámetros asociados a estas propiedades. Recordemos que no se puede decir que una fuente hídrica tiene una baja concentración de oxígeno o una alta concentración porque depende de los factores abióticos, que son la presión y la temperatura. Entonces, lo primero que se debe hacer cuando se tiene la concentración de oxígeno y se tiene la altura donde se encuentra la fuente o se tiene la presión atmosférica es estimar el factor de corrección por presión y luego con la temperatura ir a la gráfica para poder estimar el porcentaje de saturación. Entonces se tiene recopilado acá. Aquí está la tabla y se menciona que a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar, con una presión de 631 milímetros de mercurio, el factor para poder hacer esa corrección es de 1,20. Con ese valor de 1,20, al multiplicarse entonces 1,20 por 3,2,
3,2 miligramos sobre litro por 1,20. Entonces permite obtener una concentración de oxígeno corregido de 3,84. Entonces por calculadora esa concentración da un valor de 3,84 miligramos de oxígeno sobre litro. Esta sería la concentración corregida para esa fuente hídrica. Más o menos ese valor se encuentra acá en este punto. El otro valor, que es el de la temperatura, 20 grados, se encontraría acá. Entonces, para poder realizar esa línea, vamos a borrar los rayones previamente hechos. Acá colocamos 3,8, que fue el previamente calculado, y acá colocamos los 20. Y entonces así podemos construir la línea que permite calcular el porcentaje de saturación. Entonces acá ya podemos observar que ese valor se encuentra alrededor del 40%. Realmente sí es un valor muy bajo de porcentaje de saturación, y esto hace parte de una fuente contaminada o de una fuente subterránea. Hasta el momento, sobre los parámetros previamente vistos, hemos llegado a la conclusión que muy seguramente la fuente hídrica es más de tipo mesotrófico, pero los valores realmente no son tan altos. Si comparamos con el valor de la turbiedad del caso anterior, era un valor que era relativamente bajo, que estaba muy cercano al límite inferior, y que muy seguramente se debía posiblemente a más características de tipo natural. Entonces, esto puede ser como una alarma, puede ser como un llamado de atención, porque muy posiblemente podemos estarnos encontrando más con una fuente de tipo subterránea, con concentraciones bajas de oxígeno, porque no hay posibilidad de intercambio con la atmósfera, y pues los parámetros previos mencionados no señalan que la calidad del agua sea realmente mala. Entonces eso lo vamos a analizar con los demás parámetros que se puedan observar. Entonces esta información es tomada libre de Roldán sobre el cálculo del porcentaje de saturación. Y acá ya vamos a comparar el oxígeno disuelto, ya lo calculamos. Vamos a comparar entonces es la DBO con la tabla de Conaguas. El valor de la DBO, que es de 8 miligramos sobre litro, nos estaría señalando, en este caso, que el agua se clasificaría entonces como una fuente de tipo aceptable. Ya entonces ya no tiene como tan buena calidad en comparación con los parámetros previamente mencionados. O sea que acá ya nos genera una inquietud sobre si es un agua superficial o subterránea, o que puede estar contaminada. Acá por esta característica de aceptable se puede mencionar que tiene algún índice de contaminación. Son aguas que se pueden autodepurar, o sea que se pueden limpiar por sí solas, y que pueden contener algunas descargas de tipo residual y de tipo biológico. Entonces ya acá podría sugerirnos, es una posibilidad de que nos encontremos con una fuente que sí esté contaminada y no como lo mencionan los anteriores parámetros, pero esa contaminación puede ser realmente muy bajita. Si vamos entonces a la clasificación que da el RAS título B, precisamente para el mismo parámetro, vamos a encontrar que esta clasificación es mucho más restrictiva. Observen lo siguiente, acá tenemos una DBO de 8 miligramos sobre litro. Si vamos entonces a comparar con el promedio mensual o con el máximo diario, en ambos casos ese valor de 8 miligramos sobre litro supera ambos intervalos, y se menciona que acá estamos en presencia de una fuente hídrica muy deficiente en calidad. Entonces esta definición es mucho más restrictiva, y como nos encontramos pues a nivel de Colombia, lo preferible sería tener en cuenta este tipo de
de tablas en comparación con un estándar internacional que puede tener como otra serie de criterios. Finalmente encontramos la clasificación del agua, pero también en función de la demanda química. Entonces, sobre la función de la demanda química, sobre ese valor de la función de la demanda química, observemos que acá la calidad de agua vuelve y nos cambia. Con respecto a la demanda química, podemos observar que aquí la fuente hídrica se clasifica entonces como de buena calidad, mientras que para el parámetro de la DBO se clasificó como de calidad aceptable, o sea, de una calidad que es realmente menor. ¿Esto por qué puede deberse? Esto puede deberse posiblemente porque la cantidad de materia orgánica e inorgánica presente en el agua principalmente se debe degradar por vía biológica. Entonces podemos tener una muy alta DBO, la DQO neta es muy bajita, por lo tanto nos lleva a tener una gran demanda de tipo biológico, pero una muy baja demanda de tipo químico. Entonces, allí bajo un parámetro puede ser clasificado como aceptable en el caso de la DBO, pero para el otro parámetro ya se normaliza y se clasifica como una fuente hídrica de tipo de buena calidad, por lo menos con base a ese criterio. No tenemos un comparativo a nivel nacional, por lo tanto no podemos, digamos que, ajustar este valor, no podemos compararlo con otro estándar si no existe a nivel nacional. Un último cálculo que se debe realizar es el de la relación entre la DBO 5 total. ¿Qué quiere decir ese valor de 5? Es el día en el que se calculó esa DBO, porque se calcula a diferentes días. Y tenemos la de QO total en el denominador. Entonces, esta relación, al aplicarla, nos da que tenemos un valor de 8 sobre 15 miligramos de oxígeno sobre litro, y eso nos da un valor de 0,533. Si ustedes recuerdan de las diapositivas de oxígeno disuelto, la última diapositiva antes de terminar era precisamente la evaluación de este valor. Si se tenía una relación por debajo de 0,2, los componentes tanto orgánicos como inorgánicos eran principalmente degradados por vía química, pero si se tenía un valor por encima de 0,6, la degradación se ocurría por tipo biológico. Acá, como tenemos un valor dentro de ese intervalo, podemos decir que la degradación puede ser tanto química como biológica. Acá también se pueden entonces, con base a las demás tablas que también se presentaron en las demás diapositivas, cómo clasificar entonces la fuente con base a los compuestos nitrogenados, compuestos con fósforo y otros parámetros que observamos, como es el de los coliformes fecales y totales. Ok. Sobre el análisis realizado para los compuestos nitrogenados de fósforo y demás, entonces tenemos las siguientes relaciones. Acá en la parte superior se recopiló los datos obtenidos por la tabla original, donde tenemos los compuestos de nitratos. Observemos que los nitratos mencionan acá que es un valor menor al límite de detección, o sea que no se puede medir un valor por debajo de este. Y cuando aparece esa observación, no se puede establecer a ciencia cierta cuál sería su valor. Por lo tanto, de esa forma, una de las recomendaciones que se puede hacer es asumirlo como cero, porque es un valor muy pequeñito, y no tenerlo en cuenta dentro de los cálculos. Sobre los nitritos, no hay presencia de nitritos en la evaluación de la fuente hídrica. Posiblemente pues pudieron existir, o puede que no lo existan, pero no se evaluaron para este caso de estudio. Y también está la presencia de nitrógeno amoniacal, que tiene un valor de 0,45 miligramos de nitrógeno sobre litro.
Para poder establecer un comparativo, entonces se utiliza la tabla de Gabriel Roldán, donde menciona cuál es la concentración de cada una de las especies de nitrógeno y cuál sería el estado trófico que podía obtenerse allí. Pero con respecto a la concentración de nitratos no se puede realizar porque no se sabe el valor a ciencia cierta. Con respecto a la concentración de nitritos tampoco porque este parámetro no fue evaluado. Ahora sería entonces la determinación del estado trófico con base a el nitrógeno de el amonio. Ese valor de 0,45, entonces al compararlo con la tabla se puede observar que cae en este intervalo entre 0,3 y 2 miligramos de nitrógeno sobre litro y se puede decir nuevamente que la fuente hídrica se clasifica como mesotrófica. Esto es comparable con parámetros como la alcalinidad, la conductividad y los sólidos disueltos. Recordemos que hay una diferencia con los parámetros de calcio, que ya también fueron evaluados previamente. Otro parámetro para evaluar es el de la concentración de fósforo. Acá se tiene entonces una tabla que relaciona la concentración de fósforo, pero total, en estas unidades, miligramos de fósforo sobre litro. Y también tenemos los estados intermedios, los estados tróficos intermedios, como son los que se mencionan acá. Este último es equivalente al estado hipertrófico, para tenerlo allí en cuenta. ¿Cuáles son los valores de fósforo a considerar allí? Entonces, fósforo inorgánico, 0,06 miligramos de fósforo sobre litro. Fósforo inorgánico menor a 0,1 miligramos de fósforo sobre litro, entonces acá muy posiblemente no podamos hacer el cálculo con este término. Y el valor de ortofosfatos de 0,1, pero observen la unidad. Acá es miligramos de fosfato sobre litro, entonces acá la unidad ya no es la misma. Primero debe ser convertida. ¿Cómo se logra convertir? Entonces esto lo vimos en primer corte. Se toma el valor de los 0,1. Ese valor primero se pasa a su cantidad molar, ¿cierto? Entonces se calcula el peso molecular del ion fosfato. Esto equivale a una milimol de ion fosfato y se estima la relación entre el fósforo presente en la molécula y una milimol de ion fosfato. Como vemos que acá la molécula solo tiene un fósforo, entonces decimos que la relación es 1 a 1. Ya estimado entonces la cantidad en milimoles del fósforo, el peso molecular nos permite entonces volver a obtener la cantidad de miligramos de fósforo y allí se puede calcular que esa concentración, si pues podemos, a pesar de que tenemos la flecha cruzada, lo podemos ver, es 0,73 miligramos de fósforo sobre litro. Esa es la concentración entonces de los ortofosfatos, pero en miligramos de fósforo sobre litro. Acá en la parte inferior, entonces ya se registran todos los componentes que tienen fósforo en las unidades de miligramo de fósforo sobre litro y miremos que ya ninguno de ellos tiene unidades diferentes. Ya ellos se pueden sumar. Entonces se suman estos tres valores, recordemos que este no lo vamos a tener en cuenta porque no sabemos cuál es el valor real. Y esa suma brinda este valor de 0,093 en unidades de miligramo de fósforo sobre litro. Esta flecha precisamente señala a qué tipo de estado trófico pertenece, que sería este que está acá, señalando que es un estado eupolitrófico. ¿Eso qué quiere decir? Que es una clasificación entre estado eutrófico e hipertrófico. O sea, acá por el caso de el fósforo se puede mencionar allí que la fuente hídrica estaría contaminada con fósforo y muy seguramente esta contaminación es de tipo antropogénico debido a actividades ganaderas o de actividades sobre todo agrícolas, de agricultura. Ok.
Ya sobre, digamos, otras tablas comparativas no se encuentran ya así tan fácilmente, muy seguramente habrán estándares internacionales. Acá esta tabla amarilla que se recopila en la parte superior relaciona como las concentraciones tomadas del libro de Roldán, también el libro de Sawyer y la entidad PENUMA junto con el gas título B. Entonces, estas son como las concentraciones eh, de fuentes hídricas naturales. Por acá podemos decir que el sodio tiene valores que a lo sumo llegan a los 4 miligramos sobre litro para fuentes naturales. El león sulfato se encuentra entre 2 y 10. Los cloruros pueden encontrarse valores entre 10 y 250 miligramos sobre litro, pero por lo general tiene valores más o menos alrededor de 5 miligramos sobre litro. En el caso del hierro, el valor puede ser entre 0 a 10 miligramos sobre litro, pero digamos que fuentes hídricas que tengan concentraciones por encima de 0,5 ya pues se pueden considerar como contaminadas. Y finalmente el manganeso también tiene este intervalo semejante como en el caso del hierro. Si observamos la concentración de sodio está por debajo de los 4 miligramos sobre litro, o sea que la concentración de sodio señalaría que la fuente hídrica carece de sodio o su concentración es muy bajita y es propio entonces de las fuentes hídricas naturales. Sobre la concentración de sulfatos, también la concentración es básicamente está por debajo de los 2 miligramos sobre litro. O sea, eso quiere decir que también es un agua que carece de esos iones sulfato, posiblemente porque no en contacto con el suelo no, pues no hay presencia de esos sulfatos. Sobre los cloruros, ya digamos que la concentración es un tanto mayor, pero se encuentra dentro de este intervalo. También se puede decir que muy seguramente esa concentración se debe a características naturales. Sobre los coliformes fecales, entonces ya tenemos una tabla de clasificación, que es esta que está acá nuevamente con aguas. Nos menciona que es un agua de buena calidad, con base a la concentración de fósforo. Pero acá hay algo que resaltar, y es que, por ejemplo, aguas subterráneas son aguas que se caracterizan por tener una baja concentración de coliformes. Entonces, acá nuevamente empezamos a pensar en la posibilidad de que exista una fuente hídrica de tipo subterráneo o que sea una fuente hídrica que tiene una contaminación moderada y que más que todo puede ser de tipo natural y muy baja contaminación por tipo antropogénico, por actividades de tipo de agricultura o como lo vamos a ver en el caso del manganeso, por explotación de manganeso. Ok, la concentración de hierro, entonces acá estamos comparando ya con la tabla de arriba. El valor entonces es muy bajo para la concentración entonces de hierro, es un valor muy bajo. Observemos que se encuentra dentro de este intervalo y está por debajo de los 0,5, entonces no hay de qué preocuparse con respecto al hierro, es una concentración natural. Pero sobre el manganeso sí se encuentra muy excedido. La concentración que se menciona en la tabla original es de 5,3 miligramos, acá es de manganeso, no de fósforo. 5,3 miligramos de manganeso sobre litro, es una concentración demasiado alta. Ya con esa concentración demasiado alta se puede sugerir, digamos, una actividad ya antropogénica allí presente. Una fuente hídrica que tiene una muy baja contaminación con base a otras actividades, con base a otros parámetros físico-químicos, pero ya sobre el manganeso es muy evidente que la contaminación es muy alta. Y allí sugiere una actividad, sobre todo de tipo de explotación. Entonces acá se recopila como estos análisis para establecer como la coherencia entre los parámetros, entonces se les recomienda que se tomen un tiempo para revisarlos, incluyendo los que acabamos de mencionar sobre el fósforo, la actividad agrícola, sobre el manganeso, la actividad de explotación. Y acá se tiene como el resumen de ese análisis. Se recomienda entonces este ejercicio, que realicen lo mismo que se desarrolló
con el caso de estudio pasado que lo realicen para estos datos que están acá. Y resulta que uno de los parámetros más importantes dentro de la calidad del agua es el oxígeno disuelto. Normalmente es muy necesario en la mayoría de los casos aumentar esa concentración de oxígeno disuelto, pero para ello, dentro de la aireación se necesita remover los consumidores de oxígeno, que recordemos que estos consumidores son los compuestos reducidos que le ceden electrones al oxígeno y que hacen que éste se reduzca. Entonces acá tenemos las reacciones químicas como los observábamos en la presentación de oxígeno disuelto de BB de Cuo, solo que estas reacciones químicas ya están balanceadas, las anteriores no se encontraban balanceadas y se encontraban en proceso medio de balance. Acá podemos destacar entonces un procedimiento, este procedimiento cuando ustedes lo vean va a ser muy semejante a lo que se ha visto hasta el momento en la materia que ustedes han podido ver también en química. Y la aplicación de este procedimiento nos lleva al cálculo de ese oxígeno necesario en la aireación para aumentar la concentración en el agua y para reducir o remover esos compuestos consumidores de oxígeno. Estas dos ecuaciones que están acá señalan como algunas de las condiciones normales sobre las cuales se llevan las reacciones químicas. Entonces se puede mencionar lo siguiente en comparación con la eficiencia de reacción. Las eficiencias de reacción no son al 100%, jamás son al 100%. Porque no son al 100%, siempre queda una concentración del reactivo límite sin reaccionar. Siempre queda una concentración del reactivo límite sin reaccionar y por eso digamos que las reacciones tienen una eficiencia menor. ¿Cómo se calcula? Entonces la eficiencia de reacción es igual a las moles del reactivo que reaccionó sobre las moles del reactivo alimentado. En ocasiones este numerador puede ser cambiado a concentración, que tendrá entonces unidades de moles sobre litro, o también puede ser cambiado a flujo, que puede ser entonces el término de mol sobre segundo. También son como otras adaptaciones de esa eficiencia de reacción. Lo mismo para el denominador. Y acá el término de moles también puede ser convertido a libramoles, a milimoles, a kilomoles en las unidades que se desee calcular. También hay una ecuación que se llama la ecuación de fracción del reactivo en exceso. Por lo general, el oxígeno y el agua son los reactivos que se encuentran en exceso. El que nos interesa en este momento es el oxígeno disuelto. Y el reactivo límite es precisamente o el metal, los compuestos que veíamos en las anteriores reacciones, los compuestos de nitrógeno, los compuestos de fósforo, los compuestos de azufre, ellos son los que constituirían los reactivos límites. Nuevamente, esta ecuación también puede sufrir las mismas modificaciones que la anterior. Se puede trabajar con flujos o con concentraciones en unidades de libramol, en unidades de milimol. Todo eso depende de cómo se desee trabajar con esta ecuación. Algo para mencionar antes de continuar es que estas fracciones en exceso pueden llegar a tener valores inclusive por encima del 100%. Entonces pueden haber fracciones en exceso del reactivo límite del 20%, 50%, pero inclusive pueden tener valores por encima del 100%. Entonces, digamos que no hay que preocuparse cuando se llegan a obtener concentraciones de este estilo o fracciones en exceso de ese estilo. Acá tenemos para el ejercicio, para los datos del primer caso de estudio, y vamos a suponer que entonces tenemos que esa fuente hídrica tiene un caudal de tratamiento de 100 litros sobre segundo. Se pide que se determine la concentración de oxígeno requerida para oxidar el amonio, los nitritos, el hierro y el manganeso.
Acá les hacen una aclaración y es que si los valores están por encima del límite de detección, pues se pueden calcular y si no, pues no se puede establecer como la concentración, por lo tanto ahí para el procedimiento. Este sería entonces el primer punto. Fíjense que acá sobre el primer punto no hay conocimiento de una eficiencia de reacción. Entonces la eficiencia de reacción, cuando no se tiene conocimiento, se asume que su valor es 100%. Acá en el segundo, si para cada uno de los reactivos límites se tiene asociado una eficiencia diferente, y es la que se aplicaría en el cálculo posterior. Sobre el hierro, se puede observar que el hierro tiene dos reacciones. Son las que están señaladas acá. Entonces, esta la vamos a decir como la primera reacción y esta es la segunda reacción. Entonces, acá hay una indicación, en la siguiente. Las 2/3 partes de esa concentración de hierro que se encuentra en la tabla se aplican sobre la segunda reacción, mientras que un tercio de la concentración de hierro va para la primera reacción. Acá es primera reacción. Y el último punto pregunta y dice lo siguiente: si la fracción en exceso de oxígeno es 3, ¿cuál es la cantidad de oxígeno y de aire requerido para las oxidaciones? Entonces, no el requerido por el balance estequiométrico, sino el alimentado, el requerido en la alimentación. Porque a veces el requerido se puede interpretar como el que se necesita en las reacciones químicas. Acá hago la aclaración y es el que se necesita alimentar. Ok. Acá volvemos a los datos de la tabla para recordar que entonces lo que nos están solicitando es la oxidación no de los nitratos, porque estos ya se oxidan por completo, entonces ellos no se van a involucrar acá. La oxidación del manganeso, que tiene un valor exageradamente alto. La oxidación de el hierro, que por el contrario este sí es un valor bajito. Y la oxidación del nitrógeno amoniacal, que está acá. Ok. Recordemos que las 2/3 partes van a la segunda reacción y es las 2/3 partes de ese valor, mientras que un tercio de esta cantidad va a la primera reacción. Entonces, para tenerlo en cuenta. Muy bien. Aquí tenemos los puntos y acá tenemos los pasos. Acá tenemos los puntos que vamos a tratar y acá tenemos los pasos que se mencionaron previamente para hacer esas estimaciones. ¿Qué es lo que dice el primer punto? Dice, se establecen las relaciones estequiométricas de una reacción. Acá es reacción química, mediante el balanceo estequiométrico. Entonces, eso implica que cada una de las reacciones debe ser revisada y balanceada para verificar que se encuentre bien balanceada. ¿Listo? Acá observamos en este ejemplo, hagamos un chequeo rápido de ese balanceo y vemos que hay 4 nitrógenos. Como reactivo hay 4 nitrógenos y en el producto también hay 4 nitrógenos. Hay de hidrógeno entonces tenemos 4 por 3, 12, con ese 3 que está acá, y al otro lado tenemos 6 por 2, 12. Entonces tenemos 12 hidrógenos a un lado y tenemos 12 hidrógenos al otro lado. Y finalmente de oxígeno tenemos 7 por 2, 14. Y acá a este lado tenemos
4 por 2, 8 y 6 oxígenos, entonces 14. Entonces acá podemos decir que la ecuación sí se encuentra balanceada. Muy bien. ¿Cómo se establece la relación estequiométrica? La relación estequiométrica es una división entre la cantidad de moles de un reactivo 1 sobre la cantidad de moles de un reactivo 2 comparado con la reacción química. O también puede ser la división entre uno de los reactivos sobre, acá no es, perdón, la división sobre uno de los productos, la cantidad de moles de los productos sobre la cantidad de moles de uno de los reactivos. Por ejemplo, tenemos acá los moles de nitrito, acá recordemos que este tiene un signo negativo, sobre las moles de el amoníaco. Acá podemos tener, entonces, por el contrario, la división entre las moles de un reactivo sobre las moles de un producto, y podemos escribir la relación inversa, las moles de el mismo producto sobre las moles del reactivo. Cualquiera de esas relaciones son válidas porque todas provienen de esta reacción química. Entonces, eso es como el establecimiento de las diferentes relaciones estequiométricas, y esas las van a necesitar después para cuando se necesite precisamente calcular la concentración de oxígeno requerida. Esto lo tienen que hacer entonces para cada una de las reacciones que intervienen dentro de este proyecto, dentro de este caso de estudio. El segundo paso consiste en determinar las concentraciones de los consumidores de oxígeno y el flujo para poder estimar una carga de contaminante determinada. Recordemos que si nosotros multiplicamos entonces la concentración por uno de los flujos, nos da la carga contaminante de los reactivos. Entonces, por eso es que se necesita estimar el flujo de agua de la fuente hídrica, la que se va a tratar. Estas concentraciones, entonces, deben ser manejadas bajo las unidades que se necesitan dentro del ejercicio. Entonces, acá la ecuación me dice que necesito conocer las moles del ion amoníaco, perdón, ese no es un ion porque no tiene carga, las moles del amoníaco, pero acuérdense que en el caso del nitrógeno amoniacal las unidades se encontraban en miligramos de nitrógeno sobre litro. O sea, observen que ahí no tienen las mismas unidades. Entonces, lo que hay que hacer es pasar estos miligramos de nitrógeno sobre litro a miligramos de amoníaco sobre litro por la metodología que ya se ha empleado desde el primer corte. Pasamos esos gramos de nitrógeno, los pasamos a cantidades de milimol. Aplicamos la relación que hay entre el átomo de nitrógeno y el amoníaco, que observamos que es 1 a 1 porque acá tenemos solo un átomo. Y luego con el peso molecular del amoníaco se estima finalmente su concentración en miligramos de amoníaco sobre litro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la carga? La carga contaminante que entra de cada uno de estos compuestos que está acá. Acá tenemos la concentración, esta concentración entonces para cada uno es miligramos sobre litro. Acá en este caso de una vez se calculó, para la cantidad de 0,14 miligramos sobre litro de hierro se calculó a cuánto corresponde la tercera parte, cuánto corresponde los 2/3 de esa cantidad, y tenemos un valor acá nuevamente en miligramos sobre litro para ambos casos. Y finalmente sobre el manganeso tenemos esta concentración nuevamente en miligramos sobre litro. Cada una de esas concentraciones se multiplicó entonces por el caudal que se mencionaba previamente. Acá nos están diciendo, suponiendo que es un caudal, se trata de un caudal de 100 litros sobre segundo, pues entonces multiplicamos por ese caudal. Observen que acá se van litros con litros
y nos queda el valor entonces en miligramos del componente sobre segundo. Entonces eso mismo se realiza con cada uno de las concentraciones de los demás contaminantes. Cada uno se multiplica por el caudal y se tiene la carga de ese contaminante. El siguiente paso nos dice entonces convertir las unidades masivas a molares. Entonces nos vamos con cada una de las cargas. Acá está el ejemplo para el amonio, que es el primero que está ahí en la tabla. Y con esta carga entonces pasamos esas unidades de miligramos a unidades molares con el peso molecular. Entonces acá se obtiene que con el peso molecular se puede hallar la cantidad en milimoles de amoníaco y se obtiene este valor. Esto que estoy mencionando, por favor, verifíquenlo y corríjanlo, porque puede haber algún error allí de pronto por citas significativas o algo, para que lo tengan en cuenta. Ok. Esto mismo se realiza con cada una de las cargas. Cada una de las cargas, su componente debe ser convertido en miligramos a milimoles, con el peso molecular. Entonces, acá se realiza ya el mismo ejercicio para cada uno de los componentes o los elementos. Ahí está entonces señalado. Por ejemplo, para el hierro el peso molecular es 55,8, para el manganeso 54,9 y al final entonces se obtiene el valor de la carga pero en unidades ya molares, en unidades de mol. El cuarto paso nos dice lo siguiente, verificar la existencia de las eficiencias de reacción. Entonces, para el primer caso, para el primer ejercicio, recuerden que se mencionaba que si no les dan las eficiencias se considera como el 100%, pero en el segundo punto sí hay diferentes eficiencias. Entonces, ¿esto para qué lo utilizamos? Porque sabemos cuánto es la cantidad en milimoles sobre segundo, cuánto es la carga que entró, que se alimentó al sistema de tratamiento, ¿cierto? Sabemos cuál es la eficiencia, pero no sabemos cuánto reaccionó. Recuerden que no todo el reactivo límite va a reaccionar, entonces necesitamos saber cuánto reaccionó y para eso utilizamos esta ecuación. Este término alimentado está dividiendo pasa a multiplicar, observen acá que paso a multiplicar, como la ecuación también estaba afectada por este 100, porque acordémonos que esa eficiencia puede estar dada en porcentaje, observenlo acá, ese 100 también que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, por eso es que acá tenemos que la eficiencia de 100 se dividió sobre también 100, se multiplicó por la carga de amonio en milimol, la carga alimentada, y pues como la eficiencia es 100%, entonces todo lo que entró, en este caso, todo va a reaccionar. Eso es lo que nos está diciendo allí. Si la eficiencia entonces es diferente al 100%, entonces miremos acá, dice si la eficiencia de reacción de amonio es del 90%, entonces para el amonio nos están dando la eficiencia. Para nitritos del 100%, pero nitritos no tenemos en el agua, entonces eso era algo que no habíamos hecho observaciones que nitritos no hay en el agua, por lo tanto este cálculo no lo vamos a hacer. Para el hierro, la eficiencia de reacción es del 98% y acá esta eficiencia la vamos a asumir para ambas reacciones, porque hay dos reacciones allí. Si nos dieron dos valores diferentes, pues lo calculamos entonces con la eficiencia para cada reacción, según lo que nos diga el ejercicio. Y al final la eficiencia para el manganeso es del 95% la eficiencia de reacción. Entonces acá está calculado, para el valor del 100%, acá abajo está calculado cuando la eficiencia es diferente al 100%, entonces lo único que cambia acá es el valor de la eficiencia, nuevamente se divide en 100, el valor alimentado se pasa de dividir a multiplicar y finalmente se obtiene que lo que reaccionó, en el caso del amoníaco, de los 3,21 milimol de amoníaco sobre segundo, reaccionó solamente 2,89 milimol de amoníaco sobre segundo. Aquí esta tabla entonces recopila los cálculos realizados cuando la eficiencia es del 100%, básicamente nos da el mismo valor, porque acá 100 dividido 100 nos da 1, pero acá si para cada uno de los casos, para cada una de las reacciones químicas, cuando su eficiencia es diferente, pues se calcula acá
qué es lo que da, cuál es la ecuación empleada y qué es lo que da. Y acá tenemos los valores que reaccionaron. Esos son los valores de los contaminantes que reaccionaron. En este punto, el quinto punto, entonces menciona lo siguiente: calcular la cantidad de oxígeno necesaria por medio de las relaciones estequiométricas. Entonces volvemos a tener la ecuación acá, la ecuación de la reacción química. Y acá aplicamos la relación estequiométrica. Entonces decimos que 4 milimoles de amoníaco, acá nos lo está señalando acá, reacciona con 7 milimoles de oxígeno. Observe lo que está acá. Entonces, cuando la eficiencia es del 100%, que todo reacciona, los 3,21 milimoles de amoníaco sobre segundo, a ellos se les aplica la relación estequiométrica y observen que al final tenemos un valor de milimoles de oxígeno sobre segundo. Entonces, esa es la cantidad que reaccionó en cada segundo de oxígeno. Cuando la eficiencia es diferente al 100%, observemos que ya no todo va a reaccionar. Entonces acá utilizamos el valor que solo reaccionó del amoníaco, aplicamos la relación molar y obtenemos un valor diferente de milimoles de oxígeno consumido durante un segundo. Esos mismos cálculos entonces se aplicaron sobre esta tabla. Entonces tenemos acá los componentes, la primera reacción de hierro, la segunda reacción de hierro y el manganeso. Acá tenemos las reacciones químicas obtenidas de la diapositiva anterior para que puedan construir las relaciones molares, y ya este fue el primer cálculo que se hizo, este fue el segundo que se hizo. Sobre el hierro, entonces, esta fue la concentración consumida al 100%, todo lo que entonces consumió. La relación molar la vemos acá, entonces decimos que 2 milimoles de hierro reaccionan con solo 1 de oxígeno, mírenlo acá, y esto permite obtener el valor final de oxígeno consumido en cada segundo. Cuando la eficiencia es diferente al 100%, entonces utilizamos los valores de el hierro consumido, aplicamos las mismas relaciones molares y obtenemos otro valor de oxígeno consumido. Y eso mismo se realiza para la segunda reacción de hierro y para la reacción de manganeso. Al final, cuando se calcula la concentración de oxígeno que se consume en cada reacción, se pueden sumar porque todas tienen las mismas unidades y nos da este valor. Cuando las reacciones son al 100% y cuando las reacciones son menores al 100%. Bueno, realizada la parte anterior, donde se calculó la concentración, la carga de oxígeno requerida por cada una de las reacciones y se estimó entonces por suma cuál era la carga necesaria total, la carga estequiométrica total. Ya pasamos a establecer la cantidad de oxígeno o aire necesaria para realizar entonces la reacción mediante un exceso que se conoce por medio de la fracción. Hay reacciones químicas y precisamente una de ellas es la oxidación con oxígeno, donde se requiere un porcentaje de oxígeno mayor al necesario, o sea, sería como una cantidad de oxígeno en exceso, con la cual se puede mejorar la eficiencia de la reacción. Cuando se le alimenta entonces una cantidad estequiométrica, digamos que parte de esa cantidad no va a reaccionar y por lo tanto siempre es necesario alimentar en ocasiones algunos reactivos en una cantidad mayor a lo exigido por estequiometría. Ya se sabe que entonces los reactivos límites eran los contaminantes de amoníaco, hierro, manganeso y nitrito, pero nitrito pues no lo teníamos, entonces lo calculamos fue con tres elementos. Y los reactivos en exceso en este caso son agua y el oxígeno. Como el que nos interesa conocer es el oxígeno, pues haremos el cálculo con él. Nos dice el último punto lo siguiente: si la fracción en exceso de oxígeno es 3, si fuera en porcentaje sería el 300%, pero acá solo hablamos de la fracción. ¿Cuál es la cantidad de oxígeno y de aire requerido para estas oxidaciones? Entonces acá
me adelanté mucho. Aquí en este caso, esta fracción de reactivo en exceso se coloca acá, que es el valor de 3. Las moles de reactivo requerido son las moles, recordemos que son estequiométricas. Las moles estequiométricas, y está en términos de la carga porque acá está en función de los segundos. Y el valor previamente calculado fueron los 15,395 cuando la eficiencia de reacción para todas las reacciones era el 100%. Este término pasa a multiplicar y se obtiene este valor, 3 por 15,395 moles de oxígeno sobre segundo, que son los teóricos o los estequiométricos. Y acá observamos que para despejar este término, esto que estaba restando pasaría al otro lado a sumar. Acá lo pasamos al otro lado a sumar. Acá ya está la multiplicación y la sumada 61,58 milimoles de oxígeno alimentado sobre segundo. Este mismo procedimiento se realiza cuando las eficiencias de reacción son diferentes al 100%, basado en el valor previamente obtenido de 14,7, si no estoy mal. Ustedes lo verifican y pues la respuesta cuando lo realicen es esta, 57,408 milimoles de oxígeno sobre segundo de alimentación. Aquí el último punto entonces considera el cálculo de la concentración de aire, es el último que nos falta, porque ya calculamos la concentración, no sino la carga de oxígeno que se necesita alimentar para poder llevar a cabo la reacción. Ahora nos falta la carga de aire. ¿Cómo se estima? Entonces se tiene una relación, es la siguiente. Una milimol de aire tiene 0,21 milimoles de oxígeno. Aquí se puede aplicar una regla de 3. Una milimol de aire tiene 0,21 milimoles de oxígeno. ¿Cuántas milimoles de oxígeno se necesitan alimentar? Que tengan 61,58 milimoles de oxígeno. Pues acá se realiza la multiplicación en cruz. Tenemos que 61,58 se multiplica por una milimol de aire y se divide sobre las milimoles de oxígeno, acá por regla de la oreja. Esto lo dividimos sobre 1 por regla de la oreja, terminaría cancelándose las milimoles de oxígeno y finalmente acá nos quedaría en milimoles de aire. El valor final es 273,37. Por favor, verificar este valor. Y acá en el ejercicio anterior, pues entonces el término será 287,4. Si hay alguna observación, pues realizarla. Esto mismo que se realizó, entonces por favor háganlo para el ejercicio de el segundo caso de estudio. Dudas, inquietudes las pueden comentar y pues con esto terminamos esta evaluación.